Bueno, buenos días para todos. Reitero la bienvenida que ya hizo Jesús y Federico, como les comentaron, en carácter de director interino, porque Walter Ayala está en una misión técnica fuera del país. La bienvenida para todos. Este es de los eventos muy lindos que tenemos a nivel de la estación. Pero bueno, hoy nos toca, como siempre, hacer una brevísima introducción vinculada al clima. Está claro que la jornada de hoy lo más importante es ver los datos de los productores y de la industria. Pero esto simplemente es un trabajo que hacemos con Matías Oxley, que tiene como objetivo. Ahí está, que tiene como objetivo hacer un pantallazo muy general de lo que fueron las condiciones climáticas, tratar de ver si podemos por lo menos dejar una idea muy general de cómo jugaron las variables climáticas en esta zafra para, sobre todo, darle pie a lo que viene a continuación, tratando de marcar la diferencia con la zafra anterior y sobre todo con lo que es la serie histórica, que tenemos más de 50 años de datos en la estación de Iña 33. Pero siempre guardamos, y como vamos a hacer en esta oportunidad, para profundizar en en algún aspecto diferencial que van a ver que es bastante diferente a lo que hemos hecho con anterioridad. Así que la primera parte voy a ir muy rápido y va a ser bastante conceptual, y vamos a dejar los números para esa profundización de algún aspecto diferencial que ya vamos a tocar. Ponía las limitantes ahí porque está claro que esta simplicidad de trabajo evidentemente que le quita mucha complejidad, y seguramente haya gente aquí o que no está viendo que diga, pero esa no es la situación que me tocó a mí. Claro que no, esto es simplemente una visión muy general que lo que trata justamente es de completar las generalidades, pero no las particularidades. Habiendo dicho eso, creo que no, si cualquiera que vaya a hablar de clima y de arroz no puede dejar de tocar esta variable, que es la principal determinante de la productividad, que es la fecha de siembra, porque en realidad es la que nos permite ajustar la oferta que nos da el clima con la demanda que tiene el cultivo, ¿no? Y ese esquemita, digamos, muy sencillo, lo que trata un poco de demostrar eso, ¿no? El clima está dado por el lugar en el mundo que nos toca plantar, pero por otro lado tenemos un cultivo que demanda, digamos, ciertas características o cosecha ciertas características de esa oferta climática. Y bueno, esos dos triángulos son distintas fechas de siembra, y vieron que está alineado, digamos, no está alineado, digamos, los triángulos en el sentido de que cada vez que nos movemos en la fecha de siembra podemos cosechar menos oportunidades desde el punto de vista climático. Ese es el gran desafío y el porqué de la importancia de la fecha de siembra, en términos muy, muy conceptual. Así que para ahorrar, digamos, poner datos, entendemos que en esta zafra 24-25, digamos, fue una muy buena zafra desde el punto de vista de la fecha de siembra. Lo que hay que distinguir es que el inicio capaz que fue un poco diferente en el sentido, sobre todo, que no tuvimos las famosas siembras de septiembre, que sobre todo para empresas con mucha área, digamos, son centrales. Pero aún así, a fines de noviembre teníamos un porcentaje muy alto del cultivo sembrado. Incluso esas primeras siembras, que fueron los primeros días de octubre, terminaron, digamos, emergiendo, capaz que hasta mejor que la fecha de septiembre, que muchas veces son, ¿no? Con frío y con humedad. Entonces realmente creo que este factor, en términos generales, fue muy positivo. Bueno, una vez que uno tiene, digamos, la fecha de siembra, digamos, ajustada, en un cultivo regado como es el arroz, después la gran limitante va a ser cuánto podemos cosechar de sol, cuánto podemos transformar, digamos, vía fotosíntesis, ese sol en biomasa y en productividad. Y bueno, como les dije, gran parte es la fecha de siembra, pero por otro lado va a estar dado por la oferta de sol que tengamos, digamos, en la zafra en particular. Y acá me voy a detener con 2 o 3 slides para mostrar realmente un papel central que entendemos que tuvo esta variable, digamos, en explicar parte, digamos, de la productividad. Si nosotros vemos, digamos, lo que es la oferta de sol,
expresada, digamos, en megajoules por metro cuadrado por día, ¿no? La oferta de luminosidad, la capacidad de fotosíntesis, y esta curva es el promedio de los 50 y pico de años desde septiembre a fines de marzo. Oye, acá está un poco ese desafío. Si ustedes ven el máximo, digamos, de esa curva, y alguna vez lo calculamos, anda ahí por el 27, 28 de diciembre, ¿no? Y luego después empieza a bajar. En amarillo lo que quiere demostrar ahí, sabemos que el arroz es sobre todo sensible, digamos, a la luminosidad o a la oferta de sol, sobre todo en la floración. Y bueno, y ese cuadrado amarillo indica, digamos, lo que son los rangos de las floraciones del arroz, desde floraciones tempranas del 20 de enero hasta el 20 de marzo, donde ya esa curva, como pueden ver, es descendente. Nos asusten, simplemente en rojo es lo que fue la oferta de sol en esta zafra en particular, la zafra 24, la 24-25. Y bueno, y como pueden ver, en ese periodo en particular, las horas de sol, bueno, más que las horas de sol, los megajoules, digamos, recibidos realmente fueron en la mayor parte muy por encima del promedio esperado. Y si nosotros tomamos, digamos, un valor, digamos, que indica donde digamos, se cubre la necesidad para la fotosíntesis del arroz en esa etapa, que es alrededor de 23, 24 megajoules por metro cuadrado por día, podemos ver que incluso estuvimos por encima de eso, o sea que no deberíamos de haber tenido ninguna limitante por el tema de la luminosidad. Para representar este punto, digamos, de una mejor manera o de forma, digamos, más didáctica, acá vamos a presentar lo que son los megajoules acumulados de enero a marzo de toda la serie histórica. Acá en negro está el valor promedio de esos 50 años, en verde es la última zafra récord, la zafra 22-23, y bueno, en rojo es esta última zafra, ¿no? Solamente en los 50 y pico de años tuvimos una zafra con más horas, con más luminosidad, con más megajoules que vamos a ver ahora los resultados, que fue la zafra 84-85, una zafra niña de muy buena productividad. Para terminar un poco de reflejar, porque realmente esta es la variable que siempre nos está, digamos, limitando la expresión de la productividad. Esta es otra manera de verlo. Para cada una de estas fechas, desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo, lo que calculamos fue 20 días antes y 20 días después la acumulación de los megajoules en esos 40 días. ¿Por qué es el 20 de enero? Porque ahí es donde puede, digamos, empezar a florecer los materiales de ciclo más corto. O sea que imagínense un material que el 20 de enero tuvo el 50% de floración, 20 días antes y 20 días después, hasta el 31 de marzo, algo muy tardío. Bueno, en rojo pueden ver lo que fue esta zafra en particular, la zafra anterior, y el verde es el promedio histórico. Esta caja es donde se juega la mayor parte de los cultivos, pero también creo que es interesante ver esta última parte acá. Fíjense que esto 31 de marzo va hasta el 20 de abril. Este cálculo lo que nos está indicando también, para ir bien rápido, es que también tuvimos una excelente condiciones, digamos, de cosecha, ¿no? Representadas, digamos, por esos altos niveles de luminosidad. Así que la última variable, ¿no? La fecha de siembra, buenas horas de sol, ese cultivo que lo tenemos que cosechar. En términos generales, a diferencia de lo que fue el año anterior, ¿no? Que estábamos hablando de las inundaciones y las precipitaciones altísimas, sobre todo en mayo, tuvimos, digamos, muy buenas condiciones de cosecha en esta zafra en particular. Esto sería un redondeo muy simple de esta primera etapa, para dejar 5 minutos a un aspecto diferencial tuvimos, digamos, consultas, digamos, comentarios, sobre todo cuando se inició a la cosecha, vinculado a que los niveles, la calidad del arroz, pero en particular los niveles de yesado, habían sido algo elevados. Estaban viendo en las primeras cosechas que había valores un poco más altos que lo normal. Este es un tema que nosotros normalmente no presentamos y no trabajamos, así que
nos pusimos a ver con cierta profundidad por qué podía haber estado, digamos, relacionado a eso, y entonces un poco lo que le vamos a mostrar vinculado a la temperatura, a la temperatura que se midió en la etapa de llenado de grano. Digamos, como investigadores, digamos, cuando recibimos comentarios o inquietudes de este tipo, tanto de productores, técnicos y de industria, lo que hacemos es tratar de ir a la literatura y ver, digamos, por dónde puede venir la punta. Hay mucha información vinculada al clima y al llenado de grano. Esto muchas veces lo sentíamos en el norte del país, ¿no? Artigas, Salto, problemas de exceso de temperatura, calidad y particularmente llenado. Eh, y encontramos este trabajo que realmente es bien interesante, que lo que hace es un metaanálisis. Metaanálisis es una herramienta estadística que permite juntar toda la información que hay vinculado a las variables climáticas y los aspectos de calidad. En este caso, este trabajo analizó 1000 experimentos y hacer un análisis conjunto y determinar a grandes rasgos por dónde pueden estar, digamos, las limitantes o los factores que pueden estar afectando la calidad. Un esquema que tiene este trabajo que me parece, digamos, muy, muy didáctico, y este trabajo a lo que apunta, porque, digamos, hay mucha inquietud, mucha preocupación con esto del cambio climático en la medida que se va aumentando la temperatura, como algunos países, sobre todo los países de producción tropical, ese exceso de temperatura le está afectando la productividad y sobre todo la calidad de grano. Nosotros normalmente en este lugar del mundo en el que estamos y sobre todo en el este del país, esto es algo que no es tan nacido, pero evidentemente es algo que hay que empezar a manejar. Y este esquema, digamos, y el punto del trabajo es que no solamente hay que ver la temperatura, digamos, media y la temperatura durante el día, sino que lo que pasa en la noche afecta incluso de mayor manera a los aspectos vinculados a la calidad del grano, ¿no? Acá están, digamos, los diferentes componentes de rendimiento. Esta es la temperatura del día, esta es la temperatura de la noche. Como si tenemos temperaturas por encima de 28 en el día o por encima de 22 en la noche, cómo esto nos pega a cada uno de los componentes, y para cada uno de los componentes tiene una temperatura específica. O sea que para nosotros fue una muy buena, digamos, orientación de por dónde hacer el análisis para realmente si había pasado algo vinculado con esta preocupación de llenado de grano y de yesos. Así que lo primero que vimos fue, bueno, vayamos a mirar, nos quedamos con este valor de 22 grados, ¿no?, durante la noche. Fuimos a ver qué había pasado con la temperatura a lo largo de la zafra, ¿no? En verde esto es lo que es el promedio histórico, y esto es lo que había pasado en esta zafra en particular, 24-25, donde vemos que sobre fines de febrero y primeras décadas de marzo, realmente tuvimos desvíos de temperatura media muy relevantes. Pero acá lo que teníamos que ver, este desvío de temperatura media, si había sido porque había habido más temperatura durante el día o si el problema estaba en la noche. Relacionadas con noches de temperaturas altas. ¿No funciona? Hola, hola. Bien, siguiendo un poco, digamos, en el análisis, acá en amarillo, y digamos, es el estudio adicional que queríamos mostrar. Acá en amarillo tenemos 22 grados de ahí para arriba. Al arroz no le gusta, por decir de alguna manera. Y tenemos la evolución, vamos a ver la evolución de la temperatura desde la tardecita, las 7 de la tarde, hasta
la madrugada siguiente, las 6 de la mañana, a lo largo de varios días. Esto es una evolución, digamos, típica de lo que puede pasar en una noche. A las 7 de la tarde tenemos 16, 17, 18 grados de temperatura. De noche perdemos temperatura, eso es muy bueno, digamos, para el cultivo. Y llegamos, digamos, a un mínimo a las 5 o 6 de la mañana. En este caso fue un día bastante frío, de 8 o 9 grados de temperatura. ¿Okay? O sea que ese es un padrón típico. Ahora vamos a ver una serie de días, empezando entre el 24 y el 25 de febrero, cómo fueron la evolución de la temperatura en la noche. Este es el 24-25, como ven, de tardecita había 28 grados, al otro día de mañana, a las 6 de la mañana, había 24-25 grados, ¿no? Evidentemente esto refleja más un clima tropical que un clima normal acá del este, o una situación, sobre todo hace 2 años atrás, muy real en el norte del país. Pero el tema es que tuvimos una seguidilla de días. Ese es el 24-25, 25-26, 26-27, 27-28. 28 primero. Esta es la noche más cálida que tenemos registrado en los 50 años de datos. O sea, casi que, ¿no? Recordarán, ¿no? Sobre todo entrando marzo, lo que uno no es normal, uno esperaría encontrarse eso en enero. Así que bueno, estos primeros dos, tres, o sea, tuvimos una serie importante de días, 13 días sucesivos, con temperatura casi estabilizadas a nivel nocturno. Así que bueno, este era un poco el aporte adicional. Acá lo que quisimos transformar esto en algún indicador. Entonces lo que hicimos es para los ciclos cortos, vimos en los 45 días posteriores, ciclos cortos Tacuarí, Olimar, cuántos días habían tenido con temperaturas altas durante la noche. En los 45 días posteriores al 50% de floración, con 3 épocas, digamos, de emergencia, cultivos sembrados más tempranos, medios y más tardíos. Lo mismo para los ciclos largos, le pusimos un llenado de grano más duradero de 60 días. Y bueno, como pueden ver, digamos, en términos generales, las variedades del ciclo más corto no pudieron, digamos, escapar a esos días de temperaturas altas, si bien hay un degradé. Lo que sí lo hicieron, digamos, los materiales de ciclo, digamos, más corto, sobre todo en las emergencias, digamos, más tardías. Así que para redondear, existieron condiciones climáticas que favorecieron los mayores niveles de cesado, parte de las inquietudes presentadas. Y bueno, veremos qué muestra los datos, eso es lo lindo, digamos, de este taller. Y tal vez en los ciclos largos uno sería de esperar que sobre todo estarían concentrados en las primeras siembras y no tanto en las cosechas más tardías. Este era un poco el análisis adicional que habíamos hecho para este taller. Cuando repasábamos, digamos, los factores que están vinculados a la calidad, que hay una profunda literatura vinculada a eso, evidentemente que los factores climáticos son unos centrales, los genéticos son otros, hay materiales que tienen calidades y responden de forma diferencial, pero también algo que a veces no tenemos tanto en cuenta y que por suerte es un énfasis que se ha puesto durante mucho tiempo, el tener una fertilización nitrogenada equilibrada también es central para que estos procesos, digamos, no se vean afectados, como dice el título de este trabajo, que además tiene unas fotos muy elocuentes de cómo, digamos, un descontrol en la fertilización puede estar vinculado a los temas relacionados, digamos, con la calidad. Seguramente Federico Molina haga algún comentario vinculado a digamos, más tarde. Para terminar, y siempre ponemos, digamos, esta transparencia que es casi como un ejercicio interno, digamos, para nosotros, donde tratamos de expresar y comparar con las diferentes zafras lo que fueron las condiciones, ¿no? En rojo condiciones malas, en verde excelentes, a lo largo del ciclo del cultivo. Como pueden ver, en general, evidentemente que es una muy buena zafra, analizada desde esta manera. Acá tenemos lo que son las
las fases del Niño. La última récord que tenemos es la 22-23, ¿no? Que si sacamos esos cuadrados específicos de algunas vulnerabilidades que tuvimos en el norte y centro del país, es bastante similar a esta otra. Este amarillo inicial es por ese retraso en no tener esa siembra de septiembre, muy pequeña, ¿no? Este amarillo acá a nivel de macollaje primordio, muchos recordarán que cuando estábamos en plena fase de aplicar los herbicidas, cuando estábamos llegando a primordio, hubo una mezcla ahí de frío, el cultivo no avanzaba, había viento, hojas manchadas, hoja amarilla, hasta como a diciembre venía una zafra, yo diría, de normal a quieta. Llegamos fines de diciembre y las condiciones explotaron. Creo que si uno tuviera que decir qué es lo que prefiere, esto es mucho, es lo mejor que nos puede pasar. Y bueno, y este otro amarillo acá es estos temas de temperaturas excesivas en lo que es el llenado de grano. Así que bueno, veremos qué es lo que nos indican los datos del taller a continuación. Sin más, quedamos atentos a comentarios que puedan haber a lo largo del día y agradecemos la atención.